El baloncesto se caracteriza por ser un deporte de oposición, colaboración, de entorno estable, de espacio común y participación simultánea. Es un deporte entre dos equipos que se enfrentan sobre un terreno de juego liso, en cuyos extremos se disponen dos canastas enfrentadas. Consiste básicamente en introducir un balón en un aro colocado a 3 metros del suelo, del que cuelga una red, lo que le da un aspecto de cesta o canasta. Existen modalidades, tanto masculina como femenina. También hay una modalidad fundamentalmente para discapacitados, en la que se juega en silla de ruedas, prácticamente con las mismas normas que el baloncesto habitual. Para entender más sobre el básquetbol, vamos a empezar viendo sus antecedentes, sus orígenes y su historia. En el siglo XVI, los aztecas practicaban el olamalitzi. El juego consistía en arrojar la pelota, que era de cuero macizo, a través de un arco de piedra que se fijaba en una pared, a una altura considerable y que estaba suspendido en forma vertical, no horizontal. Este juego practicado por los aztecas tiene parecido al baloncesto. La historia del básquetbol moderno se remonta a cuando este deporte fue inventado en Estados Unidos. Pese a que su creador es canadiense, se trata del profesor de educación física James Naismith, quien asumió el desafío de dar vida a una disciplina que fuera basada más en la destreza que en el contacto y la fuerza física, que son dos de las principales variantes de los deportes estadounidenses favoritos. Bajo las órdenes de Luther Gulick, quien estaba a cargo de educación física en la Escuela de Trabajadores Cristianos, Naismith fue comendado para dar vida en un plazo de 14 días a una actividad atlética que permitiera a los jóvenes distraerse de la ferocidad del invierno. Fue así como Naismith comenzó a escribir la historia del básquetbol y de un juego consistente en hacer caer una pelota. Los primeros partidos se jugaron con balones de fútbol, sobre unas cestas colgadas en una altura. Versiones sobre la historia del básquetbol difieren respecto de si eran cestos para recoger manzanas o duraznos, pero coinciden en que se trataban de canastas fruteros, y que cada vez que el balón caía en su interior, los jugadores debían de detener el partido para sacarlo y posteriormente continuar con el juego. Los cestos fruteros fueron clavados a una altura de 10 pies, que equivale a 3.05 metros, que es la misma a la que se ubica hoy los aros de básquetbol profesional, de acuerdo a las normas de la FIBA, que es la entidad mundial que regula al básquetbol. Para dar inicio al juego, los primeros exponentes de la historia del básquetbol fueron divididos en dos equipos, y como había 18 participantes, cada equipo lo integraron 9 miembros, 3 en la defensa, 3 en el centro y 3 en la delantera, de acuerdo a los antecedentes de la historia del básquetbol. El creador del juego ideó 13 reglas que difieren bastante de las actuales, pero que su espíritu buscaba evitar los roces físicos y favorecer la destreza con el balón. Hasta 1912 las canastas no eran huecas, por lo que al lanzar el balón quedaba atrapado en ellas y una persona tenía que subir por una escalera a bajar las pelotas, o las empujaban con una vara o con algún otro artefacto. El juego comenzó a ganar popularidad después de la Segunda Guerra Mundial, aunque en la Olimpiada de Berlín en 1936 habían competido 21 naciones. Dada la cercanía con los Estados Unidos, el básquetbol llegó a México en 1902 gracias a Guillermo Spencer, quien dirigía el Instituto Metodista en la ciudad de Puebla. Improvisó unas canastas y unos aros para que pudiese pasar holgadamente una pelota de unos 30 centímetros de diámetro. Este mismo organismo protagonizó el primer encuentro deportivo no oficial en el mismo año. 3 años después, en el marco de los festejos de la conmemoración del 5 de mayo, se abrieron las puertas al primer partido profesional, que también fue la primera exhibición pública de este deporte. En la década de los años 20, el baloncesto empezó a obtener pequeños frutos a nivel internacional, como el triunfo ante Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1926. Tal fue el impacto del básquetbol, que en la capital se armó un equipo de mujeres en 1917. Pero por la pasión, alcanzó su punto más alto cuando en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, el equipo nacional obtuvo la primera medalla olímpica en un deporte de conjunto,
La selección nacional se colgó el bronce tras derrotar a Polonia. Los resultados de practicar este deporte son numerosos. Entre ellos observa, durante la infancia, mayor desarrollo de estatura, masa muscular, reflejos y agilidad. En adultos, favorece la buena circulación sanguínea, capacidad pulmonar y limpieza de las vías respiratorias. Aumenta la vitalidad, mejora la resistencia a la fatiga, por lo que proporciona más energía y capacidad en trabajo y estudio. Combate el estrés, al reducir ansiedad y depresión, facilita la relajación, disminuye tensión y ayuda a conciliar el sueño. Fomenta la convivencia. Cuando se juega entre amigos y familiares, fortalece los lazos afectivos, además que te da oportunidad de conocer. Ayuda a controlar el temperamento. Reduce la violencia en personas extremadamente temperamentales. Disminuye niveles de colesterol y riesgo de infarto. Además de que regulariza la tensión arterial. Combate el sobrepeso y la obesidad. Como cualquier actividad física, su práctica continua favorece la quema de calorías y por lo tanto ayuda a mantener un peso saludable. Estimula la liberación de endorfinas, lo que mejora nuestro estado de ánimo. Las características que debe tener un jugador de básquetbol pueden variar dependiendo de su rol de juego. Base: es el encargado de dirigir el juego. Generalmente sube el balón de una pista a otra para ponerlo en el juego lo antes posible. Su función es organizar, dirigir, controlar el ritmo del partido en función del juego, etc. En definitiva, es la voz del entrenador dentro de la cancha, su mano derecha. Suelen ser de menor estatura que el resto de los jugadores. Su zona habitual de juego es el área central del perímetro, pero también se le identifica como jugador que juega en la posición de 1. Un buen base debe cumplir con una serie de características: buena visión periférica, gran capacidad para pasar al interior y al exterior en largas distancias y cortas, gran habilidad con el balón, mucha agilidad de pies y manos para defender. Escolta: es una posición intermedia entre base y alero. Hay escoltas que pueden desempeñar las tres funciones exteriores sin ningún problema. Generalmente es un poco más corpulento que el base y en numerosas ocasiones lleva a cabo su labor. Se le conoce como jugador que juega de puesto de 2. Las características de un buen escolta son las mismas que la de un buen base, añadiendo que suelen ser más anotadores. Su área de juego se sitúa fuera de la línea de 3 puntos. Alero: suele ser el jugador exterior más corpulento. Es rápido, aunque no tanto como el base y el escolta. Su área habitual del juego es abierto en el perímetro, aunque en situaciones concretas pueden jugar desde posiciones interiores. Se les conoce como jugador que juega de 3. Las características principales de un buen alero son: rápido para recorrer al contraataque, habilidoso a la hora de penetrar en cualquier situación de 1 contra 1, reboteador, buen porcentaje de acierto en el tiro desde el exterior. Ala pivot: es uno de los jugadores más corpulentos del equipo, aunque no tanto como el pivot. Son mucho más ágiles y coordinados con respecto al baloncesto de años atrás. Suelen jugar desde espacios interiores, de media distancia o distancias muy cercanas al aro. Cuando lo hacen cerca del aro, lo suelen hacer de espaldas, desde 4 o 5 metros. Tienen buenos porcentajes de tiro y buena capacidad de jugar 1 contra 1. Si son buenos pasadores, especialmente desde el poste alto o tiro libre, pueden ser letales en el juego. Son rápidos para correr al contraataque. Una de sus funciones más importantes es la de rebotear en ataque y en defensa. Se le conoce como jugador que juega de 4. Pivot: es el jugador más grande y corpulento del equipo. En esta posición el peso y la fuerza cobran más importancia. Es fundamental que él domine el uso de su cuerpo para ganar espacios. Disponer de un pívot dominante abre un sinfín de posibilidades tácticas en el equipo. Tienen buenos movimientos jugando de espaldas al aro. Su área de juego suele ser cercana al aro, aunque en el baloncesto moderno cada vez tienen mejores habilidades para salir al perímetro y tirar. Para los equipos pueden ser muy ventajosos sacar al perímetro a los jugadores grandes, principalmente por el espacio libre que deja cercano al aro. Se le conoce como jugadores que juegan el puesto de 5. Formas de entrenamiento. Practicar cualquier deporte requiere una preparación física mínima, sobre todo si quieres sacarle el máximo rendimiento al ejercicio. El baloncesto es un buen ejemplo de ello. El entrenador personal Javier Morales ofrece una rutina de 4 ejercicios que ayudarán a tener un buen fondo físico al practicar este deporte. En primer lugar, se debe realizar un breve calentamiento de unos 10 minutos de duración.
ya sea en bicicleta estática, trotando o andando. El objetivo es elevar la temperatura corporal. Sentadilla con lanzamiento de balón. Se deberá hacer una sentadilla tradicional con un balón medicinal. En esa posición lanzarás el balón hacia arriba. Se hará la repetición del balón amortiguando con las piernas y haciendo sentadilla. Salto al cajón. Es un ejercicio que ayudará para la entrada en la canasta. Se utiliza un escalón o simplemente se hace un salto tradicional. Desplazamientos laterales. Es un ejercicio coordinativo. Estos desplazamientos se utilizan mucho en el baloncesto, sobre todo cuando se defiende. Plancha, manos, codos. Es para la zona core. Hay que hacer una plancha tradicional apoyando los antebrazos y las punteras de los pies. Se sube y se hace un ascenso con una mano y otra, y hay que quedarse como en una plancha normal de manos. Para conseguir que los ejercicios aumenten la resistencia, se debe trabajar en circuito. Hay que hacer los 4 ejercicios seguidos.